Javier es legislador del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, la verdad que siempre es un placer charlar con él. La verdad que al estar en la temporada número 12 me pasa que conozco mucha gente, como es tu caso. Ayer, por ejemplo, vino Giordano de la izquierda. Digo, para mí pasan los años, pero es un placer tener estas charlas de café o de mate, o gracias también que colaboraste acá y trajiste algo para comer entre nosotros. Y es un verdadero, como te decía, placer charlar porque son charlas distendidas, francas y que nos ayudan a entender las diferentes visiones que hay en la ciudad. Y hay muchas visiones, hoy está gobernando el PRO, pero ustedes vienen hace muchos años también planteando una ciudad distinta. Una ciudad distinta en muchos aspectos, en salud, en educación, en el manejo de la tierra, en el manejo social, en el tema alquileres, que también vamos a hablar porque es un tema que está muy candente. Y bueno, me parece que es un momento muy oportuno en tenerte aquí en el piso. Gracias por venir. No, bueno, primero el agradecido soy yo, a todos ustedes, a Radio Sónica también. Y creo que es importante esto que vos decís, ¿no? La radio a veces nos da la posibilidad de tener un poquito más de tiempo para poder desarrollar alguna idea. Y también la posibilidad de visibilizar, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? Miradas e ideas y proyectos y modelos de entender cuál es la ciudad en la que pretendemos vivir, ¿no? Quienes habitamos acá. Me siento porteño de alma, es decir, no soy de los que, no critico a nadie, ¿no? Pero no soy de los que está pensando ser grande para irse a vivir al campo. La verdad que mi idea es permanecer en la ciudad, me gusta mucho, sí me gusta escaparme de vez en cuando, claro, obviamente, y creo que podemos vivir bien en la ciudad, ¿no? Digo específicamente vivir bien para no utilizar la idea de vivir mejor, que implica que otro esté peor, claro, y también para hacerme parte de la idea de los bolivianos y los ecuatorianos del vivir bien, ¿no? Como un concepto de vida. Bueno, hablando de esto de vivir bien y de una ciudad distinta por ahí a la que tenemos hoy, el Frente de Todos hizo un gran evento, un gran acto donde, digamos, muchas partes se juntaron para el libro que se presentó de Mariano Recalde, o que encabezó Mariano Recalde, pero que en realidad es una parte y una conformación muy grande del Frente de Todos. Y me gustaría preguntarte, o empezar en ese aspecto, ¿cuál crees vos que son los puntos distintivos que habría que cambiar para vivir bien en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero comentarte un poquito que estuvo bien, digo, la presentación del libro del otro día, que prologó Mariano, pero él no se apropia del libro como algo propio en términos de propiedad intelectual, para decirlo de una manera formal, sino que bien, es verdad, él convocó desde el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires a mediados del año pasado. Las primeras reuniones las tuvimos con todos aquellos compañeros y compañeras que tienen representación institucional, que son de la capital, pero que o son ministros, es decir, el caso de Matías Lamens, el caso de Juan Manuel Olmos, que como vicejefe de gabinete en su momento, diputados nacionales, Penaca, Gel, El Brauer, Valdés y todos los legisladores, planteando la idea de que a 15 años, porque fue el año pasado precisamente, si bien ya venimos trabajando, ¿no? Pero por alguna manera de poder comunicar, también no como un festejo de los 15 años, pero sí claro, como un límite, de alguna manera, para romper algunos mitos, ¿no? Que tienen que ver con esta idea de que Larreta es eficiente gestionando la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, llegando al diagnóstico que lo más integral que se puede decir, la manera más estructural de presentarlo es que lo que viene rigiendo en la ciudad de Buenos Aires desde que llegó Mauricio Macri al gobierno en el 2007 es un modelo de ciudad desigual. Lo que se ve es que se profundiza de manera estructural, digamos, la desigualdad en la ciudad, y cuando uno recorre del sur al norte de la ciudad, un simple vistazo ya pone en evidencia esa situación, ¿no? Digo, es decir, desde lo que tiene que ver con el espacio público, de cómo se lleva adelante el cuidado de ese espacio público, y ni hablar cuando se profundiza en materia de educación, de salud o de alquileres, como vos mencionabas recién, ¿no? Es decir, no está la cifra exacta hoy en día, alrededor de entre el 35 y el 40% de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires alquilamos, pero cuando vas a Soldati o a Lugano, llegas al 48%. Claro, el número es más alto. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando hablas de vacantes en educación, la mayor cantidad de vacantes que faltan se concentran en el sur de la ciudad, o cuando hablas también de mortalidad infantil. Vieron ustedes que a principio del año el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, planteó como un hecho importante que creo que era no recuerdo, no quiero decir una mentira ahora, no recuerdo la cifra, pero creo que alrededor del 6 el promedio, pero claro, cuando ibas al sur
llegabas a casi al 10, se duplicaba. Entonces, eso es lo que en el diagnóstico, digamos, lugar por lugar y área por área trabajamos, y también con algunas propuestas, ¿no? Hay propuestas que es lo que tenemos que seguir trabajando para también presentar un modelo de ciudad del que nosotros queremos, que el modelo tiene que ver con la inclusión del conjunto y sobre todo por el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es importante. O sea, Claro. la ciudad siempre tiene, digamos, es la ciudad más rica de Latinoamérica en respecto a presupuesto. ¿Estoy equivocado? Sí, es decir, Tal vez, no sé, en Ciudad de dólares México, no, 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 pero pero- homologable a ciudades como el de Barcelona, Barcelona, como, sí, San Pablo. O sea, ¿no? presupuesto hay. La ¿Sabés cuánto es discusión- el presupuesto? No, decímelo porque debe ser una cifra que no entra en mi cabeza. Antes de entrar estaba tratando de sacar las cuentas, porque soy malísimo en matemática, digamos. Es más de 2 billones de pesos. Es decir, más de 2 millones, es decir, un billón es 1 millón de millones. Creo que el 1% de eso, si no me equivoco, no me dio la calculadora, me salió 1, Sí, sí. E, no sé qué. Estás hablando de 20.000 millones de pesos. Ujú. ¿Sí? Entonces, vos fijate hoy que Rodríguez Larreta parece que se dio cuenta que había un problema de acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires después de 15 años y salió a hablar de los alquileres, de líneas de crédito, proyectos que tenemos presentados hace mucho. Yo, de hecho, Ustedes hace mucho que presentan. Vos particularmente. yo particularmente presentaste. soy autor, digo, a ver, todos tratamos de tener alguna medida abarcativa cuando hablamos de estos temas que involucran al conjunto de la ciudadanía y que aparte la Constitución consagra como derecho el acceso a la vivienda. ¿No? Yo tengo un proyecto de emergencia habitacional, primero, que tiene que ver con la posibilidad de hacer carne el diagnóstico de cuál es la situación, porque hay mucha situación de desalojos también. Y por otro lado tengo un proyecto de acceso a la primera vivienda, que tiene que ver con crédito del Banco Ciudad, que plantea que el 1% de ese presupuesto sea destinado para esto, digamos, y que el Banco Ciudad lo administre en función de poder llevar adelante, porque también pensamos cuáles son las fuentes de financiamiento que requerirían Claro. cada uno de estos temas. Y después tengo el impuesto a la vivienda ociosa, que para ser sincero, no es un invento mío tampoco, ¿no? Hemos visto experiencias Sí. en distintos lugares del mundo donde funciona, que tiene que ver con que si alguien tiene la posibilidad de tener una vivienda vacía, digamos, una de las cosas que puede hacer el Estado es empujar a que esa persona la ponga En en alquiler. oferta para que la mayor oferta que exista contrapese la demanda que hay. O que darle pasa las herramientas necesarias como para que no sea un conflicto el ponerla Hablamos de que el Estado intervenga en el mercado Claro. inmobiliario y que no solo el mercado sea que define si vos o él o ella o el que sea puede alquilar o no, y que alguien intervenga. Y por otro lado, un proyecto de inmobiliaria pública de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la posibilidad de crear un banco de tierras, tanto de los inmuebles propios de la ciudad como todos aquellos que están ociosamente esperando que alguien pueda llevar adelante. Que digo, yo hice una consulta en el ENRE porque la forma de medir esto tiene que ver con el consumo eléctrico, Sí. básicamente, que es el de una heladera, a fin del año pasado, y ya estábamos, digo, para no hablar de cifras que son cualquier cosa, ¿no? Es decir, el ENRE diciéndonos qué viviendas consumieron o no, por lo menos una heladera funcionando todos los días, ¿no? Que indicaría que alguien la Que habita. alguien está viviendo. Cerca de 180.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Wow. Que están- Vacías. Es decir, que están vacías. Sí. Es decir, gente que no tiene casa y casas que están vacías. Sí, y ahí hay otro dato también que a lo mejor no se mide por esto que vos estás diciendo, porque no tenés consumo, pero en realidad se está alquilando por las plataformas. Que eso también Bueno. es una inexistencia de nada, porque no pasa por el control argentino, entonces directamente se paga afuera y nadie sabe que esa vivienda se está alquilando por una de las plataformas, ¿no? La que empieza con A. Sí, yo ahí siempre, la verdad que la pandemia me hizo como revisar aún más esta situación que tiene que ver con... Pero vos abrís la aplicación y ves el mapa de la ciudad de Buenos Sí, Aires sí. y está todo en alquiler. Y entonces vos decís, esas son las viviendas que faltan para el alquiler tradicional. Porque están alquilándose por esa plataforma. Sí, son varias las cosas, ¿no? Primero, el desmedido, digamos, avance de los grandes desarrolladores inmobiliarios y la no regulación del Estado, que por un lado estaba esto que hablamos de una inmobiliaria pública o Sí. la vivienda, el impuesto a la vivienda ociosa, pero por otro lado también definir y planificar la ciudad del punto de vista de qué tipo de vivienda se construye, digamos, si el Estado interviene en ese lugar.
si vos tomás los últimos datos que tenemos son del 2018, imagínate que todo lo que falta de tener de información. Pero del 2011 al 2017 se construyeron en la ciudad de Buenos Aires cada año alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados. ¿Sí? En ese rango de años que te digo. Ahora, cuando vos vas a ver qué es lo que se construyó, cerca del 68% hay categorías de vivienda, ¿no? Sí. Suntuosa y lujosa. Claro. Es decir, que quién puede acceder a esa vivienda. Y ahí Muy es donde poca entra gente. la financiarización de la vivienda, el tema de la especulación inmobiliaria y la posibilidad de aquellos que tienen, bueno, a ver, mis viejos gallegos, que yo siempre te dijeron, lo mejor son los ladrillos, ladrillos. ¿viste? Después tenés que tener plata para comprar los ladrillos, Claro. ¿no? Pero bueno, es decir, uno compra una vivienda o adquiere una vivienda 15, 20 años atrás y hoy no hay ni plazo fijo, ni dólares que guardes abajo del colchón, ni nada Olvídate. que garantice la capacidad que podés tener en términos económicos de rentabilidad si compraste una vivienda. Bueno, la utilización como reserva de valor lo que hace también, es decir, vivienda suntuosa y viviendas vacías que se utilizan como reserva de valor, empujan el valor del alquiler para arriba, porque hay menor oferta, porque no están utilizadas, y porque la calidad de la vivienda también es inaccesible. No solo para... Vos sabés, yo tengo, bueno, un amigo mío alquiló la semana pasada un 3 ambientes con las expensas, 165.000 pesos, ¿En qué barrio? en el barrio de Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. ¿Sí? Es decir, ahí Ortiguera y Francisco Bilbao, a una cuadra del parque. La realidad es que tiene que ser una pareja, ellos tienen 2 pibes Claro, que tienen te que iba a ganar... decir, tiene que ser una A pareja. ver, si ganan 500.000 pesos, estarían destinando el 33-35% de su salario en esa situación. Ahora, se entiende la macroeconomía, todos los problemas que hay, digo, eso no se puede desconocer, habrá distintas miradas, obviamente yo no concuerdo cuando hablo con la gente del PRO en la legislatura, yo obviamente creo que el nivel de endeudamiento que hubo y la pandemia y la cuestión de la guerra y todo, empujó a una situación hoy muy compleja. Nos haremos cargo desde el gobierno nuestro de la gestión que estamos llevando adelante y lo que tuvo también que ver con el acuerdo con el fondo y la manera que se llevó adelante. Saben todos que hay distintas miradas dentro Exacto. del frente Sí. de todos, pero la realidad es que eso no inhabilita que el gobierno de la ciudad, con los recursos que tiene, intervenga de alguna manera para poder llevar adelante alguna Y solución. este proyecto que presentaron, no sé, imagino que tampoco lo has podido leer porque es muy, digamos, fresquito Fue todo. un pero- anuncio televisivo por Un ahora. anuncio Sí, sí, es televisivo un anuncio que si donde- querés sí. digamos alguna de las Sí, es un cositas que se anuncio, están mira, diciendo. justamente estábamos mirando acá, bueno, una de las cosas que establece es que, bueno, quiere dar una exención en materia de ingresos brutos, quiere dar exenciones en materia de pago de ABL por un periodo determinado, exceptuarlos de ganancias cuando estén en un tope superior a 75.000 y dentro de los 200. Es decir, a los propietarios que pongan la vivienda en exacto, alquiler. propietarios que pongan, y a los inquilinos, por ejemplo, darle la facilidad de pagar, o sea, de hacerse cargo el Estado de hasta el 70% de los seguros de caución. Porque el tema del seguro de caución es un tema conflictivo en este momento. Es muy difícil que la gente No te lo dé- aceptan. Claro, y por el otro lado es muy difícil que la gente, quizás, ¿sabes qué? Lo están aceptando porque ahora hay muchas compañías que pero es costosísimo, ¿entendés? O sea, en el número final para ingresar como primera vivienda es casi imposible. Y es muy difícil también que te den con los valores que se están manejando una garantía con alguna propiedad. Sí. Entonces, las facilidades, digamos, que en general que está ofreciendo la reta en este momento, o que dice, ¿no?, que van a... Sí, igual yo ahora ahí te tengo que hacer la pregunta política. Está al final de su mandato, ¿no lo vio antes? Bueno, a esto venía ahora, no claro. lo vio antes. No, eso es lo que provoca alguna indignación, Claro. ¿no? La realidad es porque, digo, a ver, con todo el análisis que venimos haciendo, ¿no? De cómo se llevó adelante la falta de planificación, cómo se trabajó hasta en un código urbanístico que habilitó una capacidad constructiva que hoy, digo, la verdad que eso fue en el 2018 y dábamos medio en soledad esa discusión, Me ¿no? Porque acuerdo, me acuerdo. era difícil, ¿viste? Es decir, hablar del código urbanístico y de que tal área va a ser un área de sustentabilidad media y la otra no sé qué. Hoy la gente está viviendo en barrios de casas bajas, como Parque Chacabuco, como Exacto. Colegiales, como Villa Pueyrredón. Bajo de Belgrano, Bajo que de se está demoliendo bajo de Belgrano. Está viendo que... Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Es que la gente ya esto no lo siente más que como un anuncio.
¿entendés? Porque, Sí. o sea, porque el fondo de esto, que es el fondo de una ley de alquileres, Sí, tampoco se está tampoco resolviendo o sea, a nivel sale el nacional. presidente, Sí, presidente. una y- ley no que se está impulsó el PRO resolviendo a nivel también, porque el nacional. Lipovetsky Bueno, fue uno de exacto. los Pero de los escúchame, nos autores de la ley. pasamos todo el 2022 con reunión en comisiones que ni de un lado ni del otro se pudo resolver. Mira, yo critiqué mucho también, en la Ciudad de Buenos Aires en un momento nosotros acompañamos como espacio político en la legislatura un proyecto que se trabajó medio conjuntamente con el IBC, Sí. que tenía que ver con que la comisión la pague el propietario. Sí, sí. Bien, perfecto. Yo digo, a ver, los derechos se exigen y se reclaman, y esa es una parte que hay que no hay, digamos, como pasa en otros lugares del mundo, y a eso vuelvo a lo de la pandemia que decía, me refería a cuando las cosas pasan en Europa primero, o en el primer mundo, comillas, en el medio, nosotros tenemos la posibilidad de ver, digo, lo de la pandemia, nosotros el anticipar lo que fue pasando de alguna manera con la responsabilidad, que creo que es una de las cosas que el gobierno nacional sí trabajó bien en el marco de la pandemia. Siempre hay casos y situaciones particulares. Lo mismo pasa con esto de Airbnb, digamos, y del alquiler temporario, digamos. Y vuelvo a esto porque tenemos la posibilidad de anticipar lo que sería, que ya está pasando de alguna manera acá en la Ciudad de Buenos Aires, como vos decías, digo, es decir, aquel que puede sacar, no sé, por decir algo, El doble. el doble de la guita Mínimo. por un día, sin tener Mínimo. con esa idea, ¿no?, de que estás lidiando con un Pero Javier, tipo que porque alquilás además todo el tenés tiempo. el problema de que no es solamente el factor especulativo, digamos, puede sacar y lo No. hace, sino la inseguridad jurídica, porque a ver, hoy vos decís, yo tengo una vivienda y tengo la mejor de las intenciones de ponerla en alquiler. Yo iba a eso también. ¿Cómo haces? O sea, realmente, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuáles Bueno, son las normas? Yo iba a eso, es decir, ahí se sacó una ley, que la ley era que el propietario iba a pagar la comisión. Exacto. ¿Sí? Bueno, si el Estado no controla y no regula, no hay manera de que eso suceda, porque Hoy la finalmente paga también el inquilino. es porque de alguna manera se la trasladan, digamos, Sí, o sí. le aumentan el precio, Sí. o lo que sea. Yo en el proyecto que tengo de movilidad pública, que es experiencia que existe en otros lugares, obviamente todos los beneficios que pueda tener alguien que tiene un inmueble ocioso y que define ponerlo, bueno, el contrato que tenga de alquiler lo tiene Lo que tiene que escribir escribir. dentro Claro. de ese instituto Claro. que se crea para eso, porque si no, si el Estado dice, es como, nada, multas en la calle, digo, decir, si no controlás... Porque si tenés- no pasa lo que pasa Bueno, con todo. ¿Para bueno, qué voy a pagar si total después yo me pero, acojo a una moratoria y entonces en la moratoria y resulta que después está el otro que pobre infeliz que sí pagó, ¿entendés? Y que esta pagó todo. Es una discusión de fondo también, ¿no? De Claro, cuál es el rol del claro. Estado, que a veces, muchas veces suena como antiguo, o son discusiones que ante la necesidad tan grande que tiene la gente quedan medio como de costado. Pero la realidad es que, bueno, lo demostró la pandemia también, si no hubiese existido el Estado, ni las grandes empresas podrían haber llevando adelante la tarea de a los que se les pagó el 50% Sí. del sueldo. Digo, ahí el Estado sirve. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de estas situaciones donde hay que intervenir en lo privado para amparar, digamos, al ciudadano en esa situación, que inclusive tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decimos, es decir, está claro, no necesariamente el que alquila una vivienda, yo conozco algún amigo de mi viejo o un tío que alquila un departamentito. Esa es una situación, ¿no? Claro, estás hablando del gran... Y algunos lo hace con más No, uno- responsabilidad que Claro, otro que otro, también, por ¿no? eso, Porque o sea, eso, claro. yo ponele mi tío que conozco, se fija mucho en la persona, le preocupa más qué calidad de gente le va a alquilar, obviamente que el valor también, pero que lo que le preocupa es encontrarse Claro. con alguien que sabe Que le va a cuidar la propiedad, y que hay alguna por ahí le cuestión tiene que una vos decís, sí, contemplación. es responsable. no me va a romper todo esta persona, ¿no? Digamos, y todo eso. Después hay situaciones diversas, pero creo que si el Estado participa activamente y regula y genera condiciones y todo eso, bueno, Pero sí, lo que camina. yo creo es que en este momento, frente a tanta inseguridad jurídica de todo tipo, por más que salga la reta, salga quien salga, a dar los anuncios, esto, no te sirven, ¿entendés? Porque no estimulás. No, y además porque estamos en un periodo también, de Porque fin además- de periodo electoral que Bueno, hay... es decir, esto que estamos hablando del anuncio de la reta termina con él diciendo, este problema no solo de la ciudad, Sí, de no, todas las claro, grandes exacto, ciudades del exacto. país. Si yo soy presidente, voy a bajar la inflación Es y electoral. voy a Claro, resolver el tema de claro. los Es alquileres. electoral. Claro. Así, digamos. Hablando ¿no? de las elecciones, ¿cómo está el Frente de Todos parado en la ciudad de Buenos Aires para competir en estas realidades que estamos describiendo? Que bueno, obviamente tiene que ver, como dicen ustedes, con una ciudad más desigual. ¿Cómo están parados ustedes para
poder enfrentar las próximas elecciones? Bueno, hay como distintas miradas, ¿no? La realidad es que aquellos que abonamos a la conducción de Cristina de manera contundente, en principio cuando hablamos en materia electoral tenemos una gran preocupación por la situación de proscripción que se puede encontrar Cristina, ¿no? De hecho, bueno, a ver, formalmente hay un fallo de primera instancia que la condena a no poder llevar adelante ningún cargo público de por vida, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con la cantidad de años que... De paso, decimos la información, porque ayer creo que hubo una reunión en el Senado donde se acercaron varios varios sindicalistas, entre ellos Baradel, Palazzo, Yasky, pidiendo precisamente la presentación de Cristina. Que Cristina se presente. Exacto, ¿no? Y hoy de hecho está la marcha, la movilización a tribunales, pidiendo lo mismo. Bueno, para completar la información. No, digo, en términos electorales lo que nos pasa es eso, ¿no? Hoy estamos... esperando. Nuestra cabeza, sí, más que esperando, tratando de activar y generar conciencia de lo que tiene que ver que la proscripción de Cristina no es una proscripción a Cristina solamente, sino a esta mirada de país y cómo también gobernando y gestionando el Estado Nacional, al enfrentarse a una u otra situación, digamos, y esto que hablamos recién de cómo el Estado tiene que intervenir en el mercado inmobiliario, bueno, lo mismo pasa con los recursos naturales de la Argentina y con todo lo que puede brindar nuestro país, ¿no? Digo, está muy claro que el interés, digamos, tanto de Estados Unidos, que ahora está acá. Hablamos justamente de eso en la editorial, la verdad. Bueno, Estados Unidos está viendo el litio, vaca muerta. Lo mismo China, ¿no? O sea, están peleando entre ellos. Bueno, claro. Es decir, ahí está. Bueno, volvemos siempre ¿Cómo a lo mismo, nos paramos ¿no? nosotros? La pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que la proscripción hacia Cristina tiene que ver con que saben que es seguramente si no es la única, una de las muy poquitas personas o líderes políticos que pondrían un freno a esa situación, ¿no? Digamos, es decir, y que la pensarían en función de cómo beneficiamos al conjunto de los argentinos y argentinas. Desde ese punto, eso. La verdad que nosotros no estamos electoralmente hoy pensando en candidaturas. Hay algunos compañeros y compañeras que sí están teniendo esta mirada. De cara a las elecciones, el trabajo que hicimos, esto que hablábamos de la presentación del libro, está relacionado con que sea parte el trabajo ese concluya en una propuesta y un modelo ciudad, que esperemos que podamos confluir la mayoría. Después, es verdad, hay algunos que están más alineados a Alberto Fernández, digamos, que puede ser el esquema que presentaron Santoro, Lamens, hace muy poquito tiempo, y hay otros compañeros que la verdad que pensamos estructuralmente que Cristina queremos que sea candidata, no como ordenadora de lo que pase acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí con una mirada. No entendemos que haya proyecto de Ciudad de Buenos Aires sin proyecto de país. ¿Y no habría problema en ir a una PASO, digamos, entre esas visiones? Sí, yo creo que falta para eso, ¿no? Hoy las PASO ya son un hecho, van a suceder, digamos. Esperamos poder abordar de conjunto una mirada común. Y eso fue la intención del otro día en la presentación del libro. Mira, al menos uno de afuera, ¿no? Que no milita, lo que se vio es que con la presentación del libro se mostró unidad. Después, bueno, lo que pase adentro, ustedes lo saben mejor que nadie. Yo creo que hay una mirada conjunta, sobre todo en lo que no queremos que pase, que es lo que tiene que ver con el gobierno de Rodríguez Larreta y cómo viene llevando adelante la gestión. Ni hablar de Alessandro y los hechos de corrupción y los chats, ¿no? Son tantas cosas las que pasaron en este último tiempo y en estos 15 años ni hablar. Es cuestión de sentarse y afilar, ¿no? Y entender qué queremos representar. Digo, nosotros lo que sí claramente nos planteamos como un lugar de oposición contundente a Rodríguez Larreta. No te iba a hacer esta pregunta, pero iba a terminar la nota, pero ella me hizo una pregunta fuera del aire hoy. Yo le di una respuesta que no la voy a dar al aire, pero sí me parece, me parece importante hacerte la voz con tu mirada como legislador de la ciudad. Josefina me preguntó, ¿por qué crees que Mauricio Macri está tan interesado en la elección de la ciudad? ¿Es solamente por la cuestión política de mantener el bastión del PRO? ¿Por qué Mauricio Macri ¿Cuál es el rol? ¿Por qué está tan interesado en el esquema de la ciudad? Yo creo que es muy claro, digamos. Seguramente vas a contestar lo mismo que le dije yo, pero a ver. Yo quiero ver la claridad tuya. No, es que es decir, los negocios que se manejan en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, son de una envergadura que
creo que no tenemos dimensión realmente. ¿Por eso tendremos tantos candidatos que se proponen para jefe de gobierno? Sí, puede ser, del lado de ellos. A ver, lo que queda claro es que obviamente Macri no renunció por una cuestión filantrópica, digamos, y hizo el renunciamiento histórico de Macri, no medía nada, digamos, la realidad es que tiene una imagen negativa muy grande y contundente. Eso genera alguna esperanza, digamos, en algún punto, porque se entendería que hay algún nivel de conciencia de lo que pasaron los 4 años que gobernó a nivel nacional. Me quiero agarrar de cosas positivas también, porque si no... No, pero es que es una realidad. Yo creo que a la mayoría de la gente no le gustó volver al Fondo Monetario. Y adhiero y firmo, lo dije siempre, a mí no me gustó. Totalmente. Y después hay una... Bueno, a ver... Yo digo, como ejemplo, digamos, ¿no? Nosotros sabíamos que el canon de las grúas era algo muy bajo, que no se entendía, que era irrisorio, que cómo podía ser. Bueno, cuando vos escuchás las conversaciones o lees los chats entre se pagaba entre eso el concesionario y el que estaba ahí, como esas cosas, digo, no me gusta decir así, hablar por hablar, porque no tenemos las pruebas contundentes de todas esas situaciones. Pero claramente Costa Salguero también eran irrisorios los cánones que pagaban en Costa Salguero. Ni hablar de la cantidad de tierra pública que se vendió. Es decir, vos pensás que un barrio de San Telmo entero, en la ciudad de Buenos Aires, que era toda tierra pública, es decir, lo que representa el barrio de San Telmo fue tierra pública que pasó de manos del erario público al privado, para negocios inmobiliarios, para vivienda suntuosa, para reserva de valor, que implica nuevamente el empujar el valor del suelo en términos generales y por ende el valor de los alquileres. José, y todo. Te respondió él, ya está. Bueno, Javier, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias a ustedes y a disposición. Javier Andrada es legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos en la mañana de Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.